Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora. Y durante esta jornada de lunes, el Ministerio de Salud decidió implementar cuarentena para 3 ciudades más de nuestro país. Estamos hablando en el norte, de Coquimbo, La Serena, y en nuestra región de los lagos, Puerto Montt. Esto lo había solicitado bastante la comunidad. Habían algunos alcaldes que habían también solicitado aquello durante los últimos días a propósito de los casos que han aumentado significativamente durante las últimas semanas, ni hablar lo que ocurrió durante este sábado y domingo, donde en una sola jornada hubo 100 casos para la capital de los lagos. Por eso queremos hablar con quien tiene a cargo la representación del gobierno en esta zona, el intendente de la región de los lagos, Harry Jurgensen. Gracias por estar con nosotros para ir aclarando algunos puntos de esta decisión que ha tomado el gobierno durante esta jornada. Intendente, ¿es el momento preciso, cree usted? Algunos lo habían pedido con algunas semanas de anticipación. ¿Cuál es su visión como justamente representante del gobierno en lo que será esta cuarentena a partir de este miércoles a las 22 horas para Puerto Montt? Bueno, en primer lugar, saludo a todos los televidentes y a usted en especial. La verdad es que el protocolo de seguridad sanitaria señala claramente cuáles son las distintas etapas, las distintas medidas de restricción que se van aplicando. Y la cuarentena es la última, es el último escalón. Para llegar al último escalón hay que tomar decisiones antes en función de cómo va avanzando los contagios, cómo avanzan los otros indicadores, porque hay muchos indicadores, por ejemplo, el indicador de la reproductividad, es decir, un contagiado a cuántos contagia, también es un dato muy importante. Y en la medida que esas cifras, que son 4 que se van analizando, llegan en un minuto a ser negativas todas, ahí va escalándose y se llega así a la cuarentena en Puerto Montt, que funciona a partir del miércoles a las 22 horas. Y para ello estamos preparándonos con las aduanas que hay que instalar en los distintos lugares para justamente proteger más la comuna de Puerto Montt y también las comunas vecinas, de evitar que sigamos aumentando el contagio y la reproducción de este virus. Ahora, en términos logísticos, intendente, ¿cómo se lleva a cabo en una zona como Puerto Montt? Es, para aclarar también a la gente, la parte urbana, ¿es toda la comuna, incluyendo la zona rural? Bien sabemos, Puerto Montt tiene zonas rurales, incluso isleñas, como Mayen, como Tenglo. ¿Qué abarca aquello y logísticamente cómo lo hace el gobierno para implementar que no circule tanta gente? Que eso ha sido el gran inconveniente durante las últimas semanas. Bueno, en primer lugar, la cuarentena obliga a quedarse en su casa. Eso es lo primero. A todos los que están en la comuna de Puerto Montt. Esta es una cuarentena comunal. Por lo tanto, a todos los que estamos en la comuna de Puerto Montt nos obliga a restringir nuestros desplazamientos. Y nuestros desplazamientos solo pueden ocurrir en función de los permisos oficiales que obtenemos de la comisaría virtual, que están perfectamente establecidos en un instructivo claramente establecido de desplazamiento para todos los que estamos dentro de la comuna de Puerto Montt. Y también obliga a quienes quieren ingresar desde otras comunas que están en un nivel distinto. Puerto Montt hoy día quedó en el nivel 1 y todas las comunas que rodean Puerto Montt están en el nivel 3. Por lo tanto, también obliga a aquellos que están en el nivel 3 tener, digamos, permisos especiales si quieren desplazarse hacia Puerto Montt. Y ese instructivo está muy claro. Yo invito a todos los televidentes a subir a la comisariavirtual.cl y saber exactamente cuándo y quiénes pueden moverse y los permisos cuánta vigencia tienen, porque también ahí está establecido, hay permisos de 1 hora, otra de 30 minutos, otra de 7 días, en fin, hay distintos permisos dependiendo si es individual, si es por emergencia, si es colectivo o por trabajo. Los permisos colectivos por trabajo, eso tiene que tramitarlos las instituciones correspondientes para con sus trabajadores,
y deben realizarlo ellos, y los trabajadores deben portar las credenciales correspondientes y con ese permiso especial que se otorga para mantener en actividad todas las funciones esenciales, todas las actividades esenciales que están referidas no solamente a las emergencias, sino que también a la producción y al abastecimiento de alimentos. Eso le quería consultar, intendente, porque evidentemente han llegado muchas preguntas durante esta jornada a nuestro medio de comunicación. ¿Qué se considera una actividad esencial? ¿Qué tipo de empresas, por ejemplo, podrían funcionar en Puerto Montt? Una pregunta recurrente es qué pasa con la industria del salmón, por ejemplo, que es una de las que genera mayor cantidad de empleos ahí en la zona de Chinquihue, donde hay mucha gente que se desplaza día a día. La actividad del salmón es una actividad esencial porque produce alimentos. También lo es, por ejemplo, la actividad de la construcción. Aquí no se detiene ninguna de las obras públicas. Se siguen construyendo viviendas en la comuna de Puerto Montt. Se siguen construyendo todas las obras públicas que también son consideradas todas esenciales. El transporte público, que también es esencial, sigue funcionando. Las funciones públicas, los funcionarios públicos que estamos desarrollando actividades, digamos, en distintas instituciones públicas, también, por supuesto, es considerado esencial. ¿Para qué hablar de todo lo que es salud, que, por supuesto, constituye la actividad en este momento más esencial porque precisamente ellos están trabajando en función de controlar mejor la pandemia? Así que las actividades esenciales son muchas, pero tienen que tener el trámite, el permiso correspondiente para poder desplazarse. Es decir, el día de mañana, si algún trabajador, alguna persona tiene el permiso colectivo, tiene que, para subirse a un medio de transporte, tiene que tener el permiso colectivo, que es a través del teléfono, tiene que exhibirlo, y eso acompañado de su cédula de identidad y del COVID, de este pasaporte sanitario que también se obtiene a través de online, también deben contemplarlo porque estamos en cuarentena. Entonces, esos tres documentos son los que permanentemente tenemos que estar portando para aquellos que nos estamos desplazando dentro de la cuarentena, dentro de la ciudad y de la comuna de Puerto Montt, y también cuando queremos pasar por las aduanas sanitarias correspondientes. Intendente, bien sabemos que son 2 permisos a la semana por persona, entendiendo que, recuerdo cuando comenzó la cuarentena de Osorno, cuando recién prácticamente partió la pandemia en nuestro país y en la región de los lagos, uno de los grandes inconvenientes que hubo en la ciudad del Rahue es que había mucha gente pidiendo permisos, eran más en ese instante, y por lo tanto, claro, había cuarentena, pero igual seguía circulando mucha gente porque había mucha autorización. Ahora son 2 solamente por semana. ¿Y cómo se supervigila que efectivamente ello se cumpla? Efectivamente, el instructivo de desplazamiento se ha mejorado considerablemente desde la fecha en que tuvimos nosotros la cuarentena en Osorno. Ahora está mucho más reglado, mucho más reglamentado todo aquello. La fiscalización, por supuesto que va a estar en los puntos de control, que en nuestro caso aquí en la comuna de Puerto Montt son 6 los distintos puntos de control por la costa hacia Puerto Varas, por Alerce, por la Ruta 5, en fin, hacia La Arena, el punto de control va a estar en La Arena, Ruta 7, etcétera. Son 6 los puntos de control y eso se van a estar controlando en los mismos puntos de control, pero además la fiscalización se va a realizar en la misma ciudad, porque tanto las fuerzas de orden y militares pueden pedirle a uno en cualquier minuto el permiso correspondiente y la cédula de identidad en cualquier lugar dentro de la comuna de Puerto Montt y uno tiene que poder exhibirlo. Y si no lo tiene, está arriesgando a ser sancionado y a ser sometido, digamos, a un ilícito, una falta o incluso un delito en cuanto a estar circulando sin los permisos correspondientes. Eso significa, claro, una detención, como ocurre en Santiago por la policía, así que no tienen esos permisos y se está circulando en la calle. Ahora, intendente, ¿qué pasa con todo lo que es la logística de una ciudad tan relevante para el extremo sur austral, en términos de conectividad?
¿Qué pasa con el aeropuerto? ¿Qué pasa con el terminal de buses? ¿Qué pasa con los puertos y la gran cantidad de embarcaciones que allí también circula? ¿Todo ello funciona, se restringe? ¿Cómo es la situación de esas actividades que imagino son esenciales, pero para aclararlo también a la gente que se dedica a aquello o a aquellas personas que deben por razones laborales viajar en avión, viajar en bus o transportarse por mar hacia Palena, por ejemplo, o hacia alguna zona del sur austral? Todas esas actividades son consideradas esenciales. Las personas que trabajan en aeropuertos, las que trabajan en Portmont o en Oxia, en otro puerto, o los que estén, todos son esenciales. Por lo tanto, ellos van a obtener fácilmente sus permisos institucionales, colectivos, para poder trabajar. Y las personas que se quieran, tienen que moverse también en ese sentido, también tienen que recurrir a los permisos correspondientes, es decir, van a estar funcionando los aeropuertos, los terminales de buses, los puertos, van a estar funcionando, pero todo debidamente controlado, de tal forma que cada persona que ingresa desde un lugar que tiene un nivel distinto a Puerto Montt va a estar controlado y tiene que estar controlado, y especialmente los que salen también de Puerto Montt hacia otras regiones o hacia otras comunas de la propia región. Todo va a tener un control más estricto en función del estado de excepción en que estamos viviendo. Intendente, las autoridades sanitarias durante semanas atrás, cuando se les planteó en muchas oportunidades el implementar una cuarentena para Puerto Montt, decían no se implementa aun cuando haya un aumento de casos porque no se ha perdido la trazabilidad de los casos puntualmente en Puerto Montt y tampoco está el sistema de salud colapsado, tanto en las camas UCI como en la cantidad de ventiladores. De acuerdo a las cifras que día a día se entregan, se puede apreciar que hay prácticamente un 50% de los ventiladores mecánicos disponibles. Han habido aumento de casos. ¿Significa que se perdió la trazabilidad? ¿Cuál es la razón técnica sanitaria de por qué se implementa la cuarentena en Puerto Montt? La trazabilidad no se ha perdido. Están el 100% de los contagiados, de los COVID positivos, están trazados. Ahora bien, lo que pasa es que no el 100% de las personas que están siendo detectadas con la enfermedad pertenecen a los grupos vigilados. Esa es una diferencia. Si en Puerto Montt, por ejemplo, tenemos 1.800 personas vigiladas, registradas, y que están siendo revisadas diariamente por un grupo de profesionales, mediante una plataforma en que se está revisando y tomando contacto con ellos, no todos provienen de esos vigilados los contagiados. Porque en el caso de Puerto Montt, por dar cifras redondas, 500 personas contagiadas, 1.000 personas con contacto estrecho. De esos contactos estrechos deberían salir los contagiados. No todos están saliendo ahí. El 80% está saliendo de ahí. Un 20% ya se está contagiando de otra forma. Ese 20% que se controla pasa a tener trazabilidad en el minuto que se detecta. Fíjese usted la cantidad de personas contagiadas que se han encontrado, y ha sido ascendente esa curva, que son asintomáticos, es decir, personas que no tienen ningún tipo de síntoma y que sin embargo en estas pesquisas, en esta búsqueda de la enfermedad, para encontrarla, para aquel que tiene la enfermedad, aislarlo en la residencia sanitaria o en su hogar, dependiendo de las condiciones sociales que tiene, ese ha crecido y eso nos tiene preocupados. Una de las cifras que nos dejó preocupados porque eso ha crecido. Es decir, es claro que en Puerto Montt hemos tenido, y en la provincia de Yanquihue en general, mucho más PCR que lo que se hizo en Osorno. Aquí estamos haciendo más de 1.000 diarios. Es decir, las posibilidades de que aumente el contagio es mucho más si hacemos 100 nomás diarios, como estábamos haciendo en Osorno. En el peor de los casos llegamos a 200 diarios, pero aquí estamos haciendo sobre 1.000. Eso habla muy bien porque estamos buscando posibles contagiantes del futuro. Pero también nos preocupa el hecho de que el índice de contagiantes, o sea, contagiado por cada COVID positivo ha ido aumentando. Y esa cifra la tenemos hoy día en 1.13, cuando lo ideal es ser menos de 1. Menos de 1 significa que una persona enferma con COVID-19 está contagiando a menos de una persona. En cambio, 1.13 nos está diciendo que está contagiando más de una persona. Y eso ya debe preocuparnos. Por eso también es una de las razones por las cuales ahora estamos con la cuarentena. Espero yo que solamente por 2 semanas,
en Osorno, en Puerto Montt, porque nos da la oportunidad de generar todo el control. Lo importante es que todos estos indicadores, el de contagios, el de contagiantes, el nivel de personas contagiadas y los activos, ojalá que todos mejoremos en estas 2 semanas para no tener que seguir extendiendo la cuarentena. Tenemos que tener presente que la cuarentena afecta mucho los ingresos familiares, los ingresos familiares, mucho el trabajo, los emprendimientos, porque muchos quedan sin poder generar ingresos familiares. En Puerto Montt existe mucha gente que sale a buscar día a día su plata para la familia, y esa persona tal vez no pueda salir ahora en cuarentena a buscar su plata para la familia. Ahora, intendente, ¿qué pasa justamente con aquellos que son trabajadores independientes? ¿Qué pasa con el comercio ambulante, por ejemplo, en Puerto Montt, que ha sido tan cuestionado y que ha tenido tantas aristas por parte de la autoridad sanitaria? Hace un mes atrás que la propia Scarlett Ball, la Seremi, ha dicho hay que controlar el centro de Puerto Montt, se ha convertido en una feria, hay mucha gente circulando, se intentaron hacer esfuerzos ahí de control que finalmente nada pasó. Si usted va al centro hoy día va a encontrar la misma cantidad de gente porque hay muchas filas fuera de los bancos, hay muchas filas fuera de instituciones públicas, a propósito del seguro de cesantía, de las AFP, que ya vamos a hablar de aquello. ¿Y qué pasa ahora con el comercio ambulante, que de aquí adelante o en el marco de esta cuarentena a partir del día miércoles? Son muchos los que sufren las consecuencias negativas de una cuarentena, que efectivamente les baja los ingresos considerablemente. Justamente ellos que están haciendo comercio en la calle o están buscando el trabajo, digamos, hacer algún trabajo, algún pololito, y tienen que salir a las calles a hacer ese trabajo. Ellos están afectados. A todos ellos les digo que por favor postulen a todos los instrumentos de red de protección social que ya se han instalado, está instalado en el gobierno. Ahora incluso en el Senado hoy día debe discutirse y debe votarse todo lo que está referido a la red de protección de clase media, aquellos que tienen ingresos normalmente superiores a 400.000 pesos, donde también les puede llegar un bono de 500.000 pesos inmediatamente si demuestran que tienen un perjuicio en sus ingresos oficiales. Demostrar que tengo menos ingresos que lo que ¿qué pasa en términos de funcionamiento? Y además les permite un préstamo de 650.000 pesos mensuales, hasta el tope del 70% de lo perdido, digamos, en sus ingresos mensuales. También un préstamo para ser pagado después del primer año, que tiene gracia, no se paga nada, después del segundo, tercer y cuarto año, y un porcentaje de sus remuneraciones, y si no lo alcanza a pagar con todas sus remuneraciones, con ese porcentaje de las remuneraciones que no es más del 15%, se condona incluso esa deuda. Entonces, a todas esas personas que están siendo afectadas, por favor, miren toda la red de protección que existe, que son 23 instrumentos, seguro que en más de uno les va a alcanzar, porque cada vez se le está perfeccionando para que la gente pueda acceder con más facilidad a esos beneficios. Así es, el beneficio del tiempo, claro, está claro los instrumentos que puede acceder la gente, pero la pregunta era otra, era si esta gente va a estar, de acuerdo a una cuarentena, no deberían estar operando. ¿Qué va a pasar con el comercio ambulante de la calle Varas, de la calle Talca, de lo que ocurre en el centro de Puerto Montt? Claramente, bueno, lo quise decir de una forma distinta, pero claramente ellos no van a poder operar mientras estén en cuarentena. ¿Los supermercados van a tener un horario especial o el que se ha dado hasta ahora? Los supermercados van a poder atender a las personas que lleguen con el permiso correspondiente y poder atender, por supuesto, con todos los cuidados sanitarios que corresponden, con los elementos de protección para los clientes y también para los dependientes del supermercado, porque los supermercados están dentro de lo esencial, porque tienen que atender el abastecimiento de las familias. Los almacenes de barrio, de acuerdo a lo que sabemos, van a poder atender también siempre y cuando lo hagan con sus dueños. Bueno, eso está establecido por la resolución también de salud hasta ahora en la ciudad de Puerto Montt. Así que los almacenes de barrio continúan operando durante esta cuarentena, aclarando algunos puntos que por supuesto nosotros en nuestros diferentes informativos le vamos a ir indicando más preguntas que evidentemente surgen a propósito de este tema. Más de algún comentario nos ha dicho acá, bueno, y si están trabajando tantos sectores, ¿qué sentido tiene la cuarentena? Si va a haber tanta gente públicamente haciéndolo. Cuando usted hablaba de las obras públicas, ¿significa solo aquellas constructoras que están trabajando para el Estado o cualquier constructora que esté realizando una obra puede seguir funcionando? Si se está construyendo un edificio privado, ¿eso va a seguir operando? Esa no es una actividad esencial y por lo tanto va a dejar de operar durante la cuarentena.
Perfecto. Intendente, respecto también, antes de despedirlo, por el 10%, hoy día mucha gente se acercó a las AFP, bien sabemos, esto lo acaba de tomar la Contraloría General de la República, efectivamente ya fue tomado en razón, recién este jueves las AFP comienzan el proceso para el pago del dinero, pero mucha gente hoy día se aglomeró precisamente a estas administradoras en Puerto Montt y en casi todas las ciudades de Chile, colocando también allí una importante cantidad de personas afuera de estos recintos. Desde el gobierno, ¿cuál es el mensaje de ustedes a propósito de todo el largo camino que se hizo y donde finalmente este fondo se comenzará a pagar? ¿Cómo lo hace la gente que estará en cuarentena en Puerto Montt, que probablemente está haciéndose esa pregunta? El mensaje es que hagamos esta gestión con seguridad sanitaria y con la seguridad de que la plata que nos corresponde nos llegue a la cuenta corriente perfectamente individualizada. No es necesario hacer ningún trámite presencial. Por lo tanto, el llamado es no acercarse a la AFP, hacerlo por la vía online, hacerlo por Internet. Es muy fácil la gestión que se hace por Internet. Va a haber una plataforma especial con una página pequeña que va a indicar exactamente los datos que se necesitan. No se necesita clave especial, no se necesita nada más que identificarse con la cédula de identidad y por supuesto que para asegurar también de que el recurso, que la plata le llegue a la cuenta corriente, tiene que ser una cuenta corriente de la misma persona de la cuenta, es decir, el titular de la cuenta corriente o la cuenta RUT del Banco del Estado le va a llegar en función del titular de la cuenta de la AFP. Porque tenemos que cuidar dos cosas. La seguridad primero de salud, que no nos estemos aglomerando y sea una razón, digamos, a lo mejor de infección, esto de ir a la AFP. Eso no es necesario. No se necesita tramitar ningún tipo de clave especial, solamente meterse directamente en la página de la AFP correspondiente y hacer el trámite online. Claro, ahora hay que entender, mayores, lo que no está muy familiarizado con esto de meterse en un computador o en el teléfono y hacer estos trámites, pidan la ayuda a los más jóvenes que seguro le van a poder ayudar y va a ser un trámite relativamente fácil y tenemos el tiempo también para que lo hagan. Así que no ponerse nervioso. Primero, ante todo, cuidarse de la salud, cuidarse del COVID-19. Se lo pregunté, intendente, porque evidentemente no toda la gente tiene acceso primero a Internet. Dada la situación evidentemente que se está viviendo en la actualidad, hay mucha gente que dejó los planes por temas de recursos económicos. Hay otro grupo etario probablemente que no se maneja bien en un computador o en un celular. Entonces, claro, esa gente es la que habitualmente va a la AFP físicamente. Y si hay cuarentena en Puerto Montt, muchos no van a poder ir a hacer ese trámite. Esa es la pregunta un poco que le hacía, entendiendo que Puerto Montt pasa a tener esta calidad a partir de la jornada del miércoles y desde el jueves precisamente las AFP han anunciado públicamente que efectivamente comenzará todo este proceso del pago del 10%. Es ahí donde se produce mucha inquietud, mucha incertidumbre, muchas preguntas respecto a este tema, intendente Jurgensen. Fíjese usted que es impresionante cómo se ha crecido en todo lo que es los trámites online. Todo lo que son los ingresos familiares de emergencia, que en la región de Los Lagos son 120.000 y tantas familias que optaron, más de 350.000 personas beneficiadas. Se hizo todo online. ¿Cómo ha crecido el conocimiento de la gente para poder hacer estas gestiones con el computador, con el teléfono a través de Internet? Esto ha crecido mucho, pero hay algunas personas que todavía no tienen o no lo han hecho, pero pueden hacerse asesorar. Cualquier vecino, cualquier familiar le ayuda a uno a hacer este trámite. Lo más importante es no salir a la AFP. Pedirle a alguien que le ayude, está bien, pueden hacerlo y le pueden ayudar en este trámite. Pero tenemos el tiempo necesario. Lo primero, no vamos a hacer una cola a la AFP cuando no es necesario. No es necesario. Por lo tanto, no nos juntemos con otra gente que eventualmente puede ser contagiante y no lo saben, son asintomáticos. Cuidémonos en primer lugar de eso. Y en segundo lugar, hagamos el trámite a nivel de Internet, no va a perder su derecho en absoluto. Y es seguro si usted tiene una cuenta a su propio nombre. Evidentemente, lo último ya, ¿qué debería ocurrir en estos 14 días para que esta cuarentena no se renueve? ¿Qué porcentaje que debe disminuir? ¿Hay una proyección respecto a lo que ustedes esperan que ocurra después de estos 14 días? Bueno, la curva de contagio debe disminuir. La curva del índice que yo le indicaba del contagiante a cuánto contagia debe disminuir. La capacidad hospitalaria estamos relativamente bien en toda la región.
Acuérdense que esta es una red y si en Puerto Montt por alguna razón tuviéramos algún problema, está el resto de la red conectada para atender a todos los puertomontinos. Así que hay una red y la capacidad hospitalaria está bien. Además ha crecido. Se ha crecido con ventiladores mecánicos, ha crecido con camas de complejidad, ha crecido en todos sentidos. Así que tenemos la suficiente capacidad. Pero todos esos indicadores tienen que ir mejorando. Y eso lo vamos a lograr en la medida que todos los ciudadanos puertomontinos de toda la comuna y de la región seamos capaces de acompañar a las autoridades en esta decisión dura, la cuarentena. Acompañémonos, hagamos el sacrificio por 14, 15 días, porque de lo contrario se nos puede extender por un mes y más de un mes, como ha ocurrido en otras comunas. No corramos ese riesgo, cuidémonos por 15 días, apliquemos todo lo que tenemos que aplicar en estos 15 días para evitar que siga creciendo el contagio. Lo último, intendente, algo lo dijimos delante, pero para aclararle a la gente que nos pregunta también a través de nuestros medios internos y también a través de nuestras redes sociales, ¿qué pasa con la gente que, por ejemplo, vive en Puerto Varas, vive en Osorno y trabaja en Puerto Montt? O viceversa, que vive en Puerto Montt y debe trabajar en Puerto Varas, en Frutillar, en cualquier comuna que esté hacia el norte o hacia el sur de la comuna. Esas personas van a tener un inconveniente, el inconveniente de hacer la fila, la espera, en los distintos puntos de control. Ese va a ser el inconveniente. El segundo inconveniente es que tener que buscar un permiso especial, ya sea colectivo o individual, para poder traspasar, digamos, ese control sanitario. Son los dos inconvenientes que va a tener. Y tenemos que cambiar, por lo mejor tenemos que ocupar una hora más, fíjese, en trasladarnos entre Puerto Montt y Puerto Varas, porque esos controles van a ser estrictos. Ojo, las aduanas no van a ser aleatorias. Hasta ahora la aduana que ha estado funcionando aquí, frente a la subcomisaría de Carabineros en Puerto Montt, en la Ruta 5, era aleatoria, prácticamente no había colas. Ahora no va a ser aleatoria, va a ser estricta, va a ser rigurosa, va a ser total, especialmente en lo referido a buses y vehículos particulares. Por eso, que a las empresas también le hago un llamado, que traten de generar contratos con transportistas para que los trabajadores se desplacen en un minibús, en un bus y no en vehículos particulares. De esa forma van a tener un tiempo perdido mucho menos. No queremos que la gente pierda su tiempo. Esa es la forma de hacerlo. Y los controles van a estar todos abiertos. En el fondo son pocos los puntos cerrados. En Osorno, nosotros de 9 entradas y salidas que tenía Osorno, generamos al principio solamente 3 controles. Después los aumentamos a 7, porque justamente se generan los cuellos de botella cuando se reducen los ingresos, las entradas. En Puerto Montt no estamos haciendo aquello, pero igual todos estos controles generan demora. Así que a esas personas, ojo, van a perder más tiempo en el control, ojo, tengan sus permisos anticipados, no los saquen cuando estén en la fila del control, háganlo antes, porque de esa forma además se exige que esta gestión se realice con anterioridad y no en el mismo punto de control. Ahora, todos sus documentos y sus permisos como corresponde en regla, y de esa forma funcionaremos mejor. Pero igual, a propósito de lo que significa el control con Puerto Varas, a propósito de lo que significa, ¿se adiciona un control por Alerce, que es la vía alternativa? Porque mucha gente se viene por allí cuando estaba la aduana aleatoria. Por supuesto, va a haber una aduana por Alerce. En Alerce va a haber una aduana que va a controlar todo el movimiento hacia Alerce, digamos. Alerce está dentro de la comuna de Puerto Montt y está dentro del control de la cuarentena. Ahora bien, se está viendo y se está analizando todavía que el punto de control sea después de Alerce probablemente, para no tener que controlar a toda la persona que se mueve de Alerce a Puerto Montt, que no pase por ningún tipo de puntos de control, pero sí a los que se van de Puerto Montt a Puerto Varas. Eso van a tener que necesariamente pasar por el control correspondiente. Correcto, el control estaría entre Alerce y Puerto Varas. Yo le quiero agradecer, intendente, que haya estado, lo sacamos de una reunión incluso, pero bien valía la pena para conocer del representante del gobierno en la región de los lagos lo que significa esta cuarentena total para Puerto Montt, que comienza a regir entonces esta jornada de miércoles a partir de las 22 horas. Gracias y hasta cualquier instante, intendente, ¿no? Al contrario, muy agradecido, porque cuando se toman estas decisiones es importante comunicarse a la gente, difundirlo, y ustedes, como medio importante de Puerto Montt y de la región, por supuesto que nos ayudan a difundir y aclarar dudas respecto al cambio de vida que vamos a tener con la cuarentena aquí en Puerto Montt.
Bien, pues Harry Jurgensen, hasta una próxima oportunidad. El intendente de la región de los lagos, gracias al contacto podemos entonces aclarar varios puntos. Por supuesto que nosotros a través de nuestra página web, de nuestro Facebook y de todas nuestras plataformas, tanto de internet como de televisión, en estos días siguientes les iremos aclarando algunas dudas. Por eso quisimos entrevistar al intendente de la región respecto a lo que es una cuarentena. Si bien en la región ya hubo una en Osorno, no hay una experiencia aquí en la parte sur, en este caso en la comuna de Puerto Montt. Primer punto a aclarar, no es solamente la ciudad como ha ocurrido en otras regiones, es la comuna completa. Por lo tanto, la cuarentena rige para Caleta La Arena, para la Isla Mayen, para el sector, por ejemplo, allá del camino al aeropuerto, hacia Los Muermos, toda la zona de Alerce, etcétera. O sea, las zonas rurales también están en cuarentena. Esa es una situación. Quedan exentos los elementos o las empresas de carácter esencial. La industria del salmón, para muchos, o la industria acuícola está funcionando, quedará funcionando porque es considerada una área esencial porque produce alimentos. Toda aquella empresa que produzca alimentos se considera esencial. La industria del salmón, tal como ocurrió con las empresas lácteas de Osorno en su momento, siguen funcionando ante la pregunta de muchos, y también todo el rubro del transporte, lo que significa el transporte marítimo, los puertos, el aeropuerto y también las empresas de buses y transporte urbano continúan funcionando. También podrán operar los almacenes de barrio, los supermercados, las farmacias y todos esos recintos. Evidentemente, eso es parte de lo que ya se ha planteado en esta cuarentena, así que seguir informándose de lo que significa a partir de este día miércoles a las 22 horas, cuando comienza la cuarentena por 14 días para la capital de la región de los lagos. Nosotros le decimos gracias, hasta cualquier instante. Esto es Vértice TV, la televisión regional y todas sus plataformas online. Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presentó La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora.